nombre es Ana Sofía Barrera y bienvenidos a este nuevo episodio de Contravía. El día de hoy tengo un invitado sumamente especial porque, bueno, además de haber sido mi profesor de opinión pública, es un punto crucial y es un experto que nos va a ayudar con este tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la manipulación política. Pero primero quiero que te presentes. Bienvenido, profe Juan Carlos. Muchas gracias, Ana Sofía. Un placer estar contigo en Contravía. Sí. Nada. Háblame de ti, háblame de que... ¿Para qué eres bueno? Como dicen por ahí. Sobre ti. Eso me recordó una canción. Háblame de ti, cuéntame de tú. Quizás ustedes no se la saben, los muchachos que nos ven, pero los más adultos sí. Yo no sé si era de Rocío Dúrcal, qué sé yo, alguien de esas personas por allá. Bien, bueno, soy venezolano, estoy casado, padre de 3 hijos. Importante. Tengo, mi hijo mayor está un poco en la edad de la mayoría de los jóvenes que van a ver este podcast, está por graduarse de economista. Después tengo una niña de 16 años, adolescente, que está por graduarse de bachiller. Y tengo otra hija de 10 añitos, que está pasando este año, entra en bachillerato. Buenísimo. Soy casado, tengo cerca de 25 años de casado, hice muchos años desde jovencito, hice muchos años política en Venezuela, estoy muy orgulloso de haber sido político, pero sin embargo, pues situaciones conocidas, adversas, pues me han llevado de hace 7 años ya a la academia, a las universidades. Y estoy en el mundo académico, en el mundo universitario, dando clases y ayudando en 2 temas que me apasionan. Uno, el tema de la opinión pública, de la comunicación social desde un punto de vista político también. Okay. Y en otro tema que me gusta mucho, que es el tema de la participación ciudadana, ¿no? Cómo las personas, cómo los ciudadanos dejamos de pensar, dejamos de creer que nuestros rollos, nuestros problemas cotidianos nos los van a resolver terceras personas. Importante. O un mesías que va a caer de arriba a resolvernos los problemas, sino que nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, involucrándonos, participando, podemos ser, digamos, parte de la solución de nuestros problemas. En esa estoy. Eso es muy importante porque en realidad creo que el tema de hoy va muy enfocado hacia ese lado. Sí. Sobre todo porque, bueno, vamos a hablar sobre la manipulación política, pero viéndolo desde el lado de este crecimiento que ha habido de las redes sociales, Sí. que es bastante, o sea, es como que un punto y aparte, digo yo, en la historia de cómo se comunicaba la política anteriormente. Totalmente. Entonces, por eso quiero empezar con la primera pregunta oficial para empezar esta tertulia, y es para ti, ¿qué diferencia hay entre manipulación, persuasión y propaganda? Bien, bueno, son como primas hermanas, ¿no? Sí, eso sí. Son como unas señoras de una misma familia con el mismo apellido. Sin embargo, tienen algunas diferencias que son importantes destacar, ¿no? Sobre todo nosotros que también vemos la parte de publicidad y propaganda, eso se nota. Así es, totalmente, ¿no? ¿Qué le dirías al público que no sabe sobre ninguno de estos conceptos? Bueno, voy a tratar de humanizarlas un poco para que quienes nos ven y nos escuchan pues lo entiendan quizás un poco, de una manera un poco más sencilla, ¿no? La manipulación, la persuasión y la propaganda son chicas de una misma familia, tienen el mismo apellido, pero no todas son exactamente iguales, ¿no? Pasa un poco como con los hermanos, que tú puedes tener una familia de varios hermanos, todos tienen rasgos en común, pero a la vez todos tienen diferencias. Okay. La manipulación es una técnica de influir en los demás, ¿no? Por lo general con malas intenciones. Okay. ¿Por qué? Porque subrayar eso, con malas intenciones. Con malas intenciones. Supone la búsqueda, la pretensión de un control, okay, ¿no? De controlar a la otra persona o a las otras personas, ¿no? Apelando a herramientas poco éticas. Por ejemplo, okay, el miedo, la culpa, el chantaje, okay, el terror a un determinado resultado. Si tú no haces tal cosa que yo te estoy diciendo que hagas, te las vas a ver muy mal, es decir, la amenaza. Okay. De manera que la manipulación supone la intención, la pretensión de influir en los demás bajo o con el uso de herramientas que no son como que éticamente que no bien son vistas. Bien vistas
desde el punto de vista ético, e incluso porque no solo por la amenaza o por el resultado o por el control que aspiras a tener, sino porque además dices cosas que no son ciertas. Ok. Y hablábamos un poco antes de empezar la conversación de, bueno, busquemos ejemplos cotidianos que la gente entienda claramente. Debemos estar todos enterados que hubo una tragedia terrible en la República Dominicana con un centro nocturno allí que colapsó parte de su estructura. Y que falleció gran parte de las personas que, ahí adentro. que se encontraban adentro, que probablemente pasen de 200 las víctimas y tal. Yo en días pasados lo tomé. La verdad es que me hubiera gustado hasta traerlo si hubiera sabido que íbamos a hablar específicamente de la manipulación, pero fíjate, me llamó la atención en redes sociales, específicamente en el Instagram, dos perfiles, ¿verdad? Dos ángulos que estaban buscando darle a la noticia. Uno, en un centro, en un medio de comunicación dominicano conocido, ¿no? O sea, con trayectoria. Y otro, un poco estas cuentas raras que se crean de la nada cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Okay. Ambas coincidían en algo. Fíjate esto, Ana Sofía. Ambas decían que en la tragedia de ese centro nocturno, de esa discoteca, hubo unas personas que estaban tratando de alertar a los artistas, que también fueron víctimas, a los artistas de que le estaban haciendo señas de que algo estaba ocurriendo en el techo para que abandonaran la discoteca, pero que ellos estaban tan distraídos en el show que no le prestaron atención y que no se movieron del sitio y por eso ocurrió lo que ocurrió. Fíjate un poco lo que se busca, ¿no? Eso es efectivamente una publicación manipuladora, con intenciones de manipular. Claro, como para ponerte del lado de la víctima y no tanto del lado del local, ¿no? Del victimario, para ponerte del lado... Bueno, en este caso no pudiéramos hablar de victimario porque estoy seguro que no hubo intención de hacerle daño a nadie, ¿no? Pero sí de los responsables, al menos. O sea, sí hubo fallas en ese aspecto de la... Seguro, de la prevención, de la, ¿no? Totalmente. Seguramente, no te conté en la presentación, pero bueno, yo soy abogado, ¿no? No soy comunicador social, sino aquí todo abogado. Funciona. Sí. Entonces, bueno, la verdad es que hay dos tipos de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad penal, que es cuando te imponen una pena porque tú tuviste mala intención, o sea, percibías que efectivamente podía ocurrir o no te importó que ocurriera un hecho. Era como premeditado, ¿podría decirse? Sí, pudiéramos decir que hay una conducta penal que es severamente castigada porque hay premeditación, porque hay dolo, hay intención de causar daño. En este caso no, yo estoy seguro pues que no había ninguna intención de causar daño. Pero sí hubo imprudencia, ¿no? Que es otra cosa. Cónchale, Juan Carlos o profe, a ti se te ocurre poner aquí un vaso de agua y no puedes prever que en la discusión se caiga y nos dañe los micrófonos y tal. Has debido preverlo, no lo pongas aquí, ponlo, aléjalo, ¿no? De los micrófonos. Bueno, yo no quería que se cayera el vaso y que se mojaran los micrófonos y la computadora, pero he debido preverlo. Fui poco previsivo, ¿no? Claro. En mi conducta. Bueno, ¿qué trataban de dar estas dos publicaciones, Ana Sofía? Eran claramente manipuladoras y trataban de de sugerir que la tragedia que había ocurrido, entre otros factores, fue porque las víctimas no se fueron a tiempo. Oye, caramba, ¿cómo vas a decir eso? ¿A quién se le ocurre pensar un sitio donde hay música, donde no hay buena iluminación, porque es oscuro, es una actividad de distracción nocturna y tal? O sea, que es que ocurrió lo que ocurrió porque no te fuiste a tiempo del sitio. Lo que menos te pasa por la cabeza es tener que salir corriendo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, había dos. Ese es un ejemplo claro que me parece que podemos utilizar, porque además es un tema de opinión pública que todos todos conocimos. Esta lamentable situación en ese sitio nocturno en la República Dominicana es un ejemplo de cómo se puede manipular para decirle a la víctima es que lo que te pasó fue culpa tuya. Totalmente. ¿Sí? Y es un granito, o sea, es un tema de redacción tan pequeño. Tan pequeño, es que es muy sutil la diferencia. Exacto, es como puede para ser meterte en el subconsciente de la persona y decir, esto fue así. Y es que una coma puede cambiar todo, totalmente. Inclusive una tilde, un acento. Totalmente. A mí me decía mi profesora en bachillerato que no era lo mismo decir la pérdida de mi madre
poniendo la tilde en la E, que la perdida de mi madre, Sí, ¿no? Son dos no cosas es nada igual. distintas. Bueno, así pasan estas cosas. Ahí hay una intención manipuladora. Totalmente. Ajá. La persuasión. Ajá. La persuasión es tratar también de influir, porque es prima hermana de la manipulación, solo que es una prima hermana buena, ¿no? Ok. No es maliciosa como la manipulación. La persuasión busca también influir en la conducta de una persona, pero con argumentos. Digo, oye, mira, Ana Sofía, a mí me parece que no debiéramos hacer el podcast de esta manera, sino de esta otra. Te muestro estadísticas, mira, a la gente le gusta más de esta otra. Más fundamentada. Más fundamentada, ¿no? Y las intenciones en la manipulación, el manipulador busca un beneficio propio. Por lo general, busca beneficiarse de la víctima manipulada. En la persuasión, no necesariamente. Buscas demostrar un punto. Un punto. Decir, mira, a mí me parece que tú estás equivocada por esto, por esto y por esto. Y te lo demuestro de esta manera. ¿Estoy tratando de influir en tu conducta? Sí. ¿Estoy tratando de influir en un resultado, en que produzca un resultado? Sí. Pero con fundamento. Con datos reales, ¿no? Estoy incluso tratando de que tú logres un razonamiento que permita decir, oye, sí, déjame tomar esta decisión porque me parece que hay argumentos para ello. Y en la persuasión trato de que el beneficio sea incluso para la persona sobre quien estás tratando de influir, ¿no? Esto es a la luz de la opinión pública. Quizás en otras disciplinas, pues en la disciplina, qué sé yo, del marketing comercial, tenga algunas variantes, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la opinión pública, cuando tú logras persuadir, tratas de hacerlo con argumentos, con datos reales. Incluso en el mercadeo es prácticamente igual porque o sea, te estoy demostrando, yo con mis atributos, por ejemplo, una crema o algún producto, con mis atributos, el por qué tú deberías consumirme a mí. Que tu producto es mejor. Exactamente. Dice, mira, mi producto no mancha la cara, mi producto no daña la ropa, soy más económico y tengo más beneficios, etcétera. Exactamente, con atributos ciertos, ¿no? Reales. O en todo caso discutibles, pero sin cartas bajo la manga, como en la manipulación. Y después está la propaganda, que es fundamentalmente publicidad política, ¿no? ¿Política o ideológica? Sí, evidentemente, con contenido ideológico, doctrinario. O sea, no juro tiene que ser político, sino que también pueden meter religiones, pueden meter... Sí, creencias, ¿no? La propaganda trata de influir en las creencias y en las percepciones de la opinión pública a través de mensajes que pueden ser unos ciertos y otros no. Puede haber mensajes reales, puede haber elementos de manipulación y puede haber elementos también de persuasión. Es decir, mi candidato es mejor que el tuyo porque, mira, está preparado, porque es especialista en el tema, porque ya viene de desempeñar una función pública y el tipo demostró que lo hace bien, y aquí están los resultados. Ahí estás usando elementos de persuasión, porque estás demostrando con argumentos, motivos para influir en la persona. Y puede haber también un poquito de manipulación, que lo vemos lamentablemente muy frecuente en las campañas electorales en todo el mundo, y es que si votas por el otro candidato, viene la debacle. Va a acabar con el país, o va a acabar con el municipio, o va a quitarle las pensiones a la gente, a los jubilados, o sea. Entonces en la propaganda es una prima un poco más compleja, porque tiene un poquito de manipulación, o puede tener un poquito de manipulación, y también puede tener un poquito de percepción, o puede tener de ambas, digamos, casi que en simultáneo, ¿no? Ya teniendo como estos conceptos en cuenta, sí, en tu recorrido, ¿qué has visto o cómo has visto que juegan las redes sociales dentro de este juego llamado comunicación política? Sí, bueno. O sea, ¿cómo ha cambiado? ¿En qué ha influido? ¿Qué has visto de diferente? Ha cambiado, ha revolucionado totalmente la comunicación política que conocíamos, ¿no? Yo te cuento al principio del programa, del podcast, que hablábamos de un poco que me dediqué en algunos años de mi juventud a la política. Antes la política era mucho más rupestre, era mucho más artesanal, era mucho más de face to face, de ir y buscar a la persona, darle la mano a la persona, escuchar a la persona, calarte un regaño de la persona o una inconformidad, tocar una puerta, escuchar a la familia, sus necesidades, sus puntos de vista. Todo eso lo cambió las redes sociales, ¿no? Hoy en día
la política se hace en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte de ella se hace desde el teléfono, o se hace desde una laptop. Por así decirlo, migró, como todo. Sí, como todo. Bueno, sabemos hoy en día que prácticamente desde un teléfono inteligente se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Desde una transacción bancaria hasta cualquier cosa, incluso cosas muy personales, ¿no? Bueno, también abarcó, también alcanzó, también permeó a la comunicación política. Hoy en día tú aspiras a través de un mensaje en una red social o a través de una foto o un video, pues influenciar sobre una audiencia, sobre un electorado que antes tenías que hacerlo prácticamente uno por uno, ¿no? Tocando puertas de casas, en la estación, en un sitio de alta concentración de personas. Exacto, llegando como a masas de una forma más orgánica y tradicional. Sí, y tradicional y artesanal, diría yo incluso, Claro. ¿no? Todo eso cambió de manera que las redes sociales sí revolucionaron la comunicación política, le dieron también más sensacionalismo a la comunicación política, desde el punto de vista que hoy día, pues, la comunicación política tiene mucho de show, ¿no? El político de repente ya no sale en un auditorio académico presentando un programa de gobierno. Sino que sale en un reel bailando. Bailando, o sale en la playa. Entonces, si el candidato o la candidata tienen ciertos atributos físicos, para ellos es mucho más atractivo salir, qué sé yo, en la playa en traje de baño, nadando, qué sé yo. O sea, se banalizó las redes sociales. Si bien es cierto que democratizaron y masificaron el conocimiento y la información, porque también hay que reconocerlo, ¿no? Como todo, tiene ventajas y desventajas. También es cierto que sensacionalizaron la comunicación política y en alguna manera la banalizaron también. O sea, que podría decirse que ahora, más que políticos, dirías que lo tratan como unas superestrellas, unas Kardashian. Sí, son artistas, ¿no? Diríamos, son artistas de la política. ¿Y eso tiene algún efecto negativo según tu punto de vista? Tiene efectos positivos, ¿no? O sea, tiene positivos y negativos. ¿Qué efectos positivos pudiera tener? Bueno, te permite también conocer un poco más a la persona, ¿no? Que al final... Humanizarla. Y al final, Ana, ¿qué es un candidato? Al final un candidato es un producto igual, ¿no? Solo que en un caso es un producto que es un objeto, una lata de refresco, y en el otro caso es una persona, un ser humano, pero que para efectos de marketing es un producto. Claro. Entonces, bueno, las redes sociales permiten conocer un poco más esa parte humana del producto, ¿no? Saber si tiene familia, si no tiene familia, si le gusta bailar, si baila bien o baila mal, si le gusta la playa o le gusta la piscina, si le gusta el senderismo o le gusta, por el contrario, jugar fútbol, ¿no? O sea, permite un poco ese perfil, un acercamiento próximo, que también es necesario, ¿no? Sí. Y que quizás en el pasado no veíamos. Porque hasta en la monarquía se implementa ahora. Totalmente. O sea, la monarquía siempre se ha visto que los reyes, bueno, van a los lugares, saludan a la gente, hablan, hacen conferencias o lo que sea, pero también tenemos que programas de televisión, por lo menos The Crown, que ni siquiera fue directamente con ellos, sin embargo la gente pudo ver una historia que también estuvo, a mi parecer, bastante manipulada. Sí, claro, desde pero luego. Si la gente se dijo, bueno, entonces la reina Isabel tampoco era tan mala. Sí. O ese tipo de cosas que la gente cambia su percepción de la persona. Totalmente, porque, bueno, al final son herramientas de comunicación, ¿no? Y en este caso específico de comunicación política, y la comunicación política en el fondo trata es de incidir también, de influir. De incidir y de influir en creencias, en percepciones, en juicios, en criterios, ¿no? Claro. Y pues al final un poco juegan con eso. Para bien, sí, algunas cosas para bien, porque tú permites verle lados humanos que quizás antes de las redes sociales no tenías acceso a ellos, ¿no? Antes de las redes sociales, por ejemplo, que la prensa escrita era muy fuerte, hace 25, 30 años. A lo máximo que podías aspirar tú era una entrevista un domingo en un periódico de amplia circulación, donde dijeran, bueno, fuimos a casa de Ana Sofía, y Ana Sofía vive en una casa muy bonita que tiene unas flores y nos recibió muy amable y le gusta un poco cantar, porque mientras nos abrió la puerta y nos servía un café, le cantaba las flores. Eso era lo máximo que tú podías aspirar a conocer.
Hoy en día con las redes sociales, pues bueno, en una publicación en Instagram o en TikTok, Sí. te muestran la casa completa de Ana Sofía, dónde vive, dónde duerme, El baño, el todo. baño, la almohada, dónde se ducha, o sea, todos los detalles. Sí. Esa parte no es mala, eso no lo veo mal, ¿no? No obstante, el riesgo también que supone a veces para la intimidad que debemos tener todos los seres humanos. Se pone un Totalmente. poquito en riesgo, pero bueno, no veamos el vaso medio vacío, veámoslo también medio lleno y pensemos que esa parte es positiva. ¿Qué parte tiene negativa, Ana? La banalización Ok. de la política, como bien alertaban sobre todo los académicos españoles. María José Canel se me ocurre en este momento mencionar, que decía la política no puede ser un show sensacionalista, ¿no? Totalmente. Como un programa de estos que conocimos mucho aquí en América Latina o en Hispanoamérica de los sábados, un programa de estos donde todo es un show o donde todo es una cuestión novelesca. Tiene esos dos ángulos, tiene la parte positiva que humaniza, tiene la parte negativa que banaliza. Un poco, yo lo veo, o sea, eso que dices, lo veo como que se lo están tomando a juego. Sí, sí. Y en realidad esa es la preocupación. Sí. Y de aquí viene la siguiente pregunta. ¿Por Sí. qué? Porque la manipulación de alguna forma, claro, tú estás incidiendo en toda esta cantidad de gente, porque además las redes sociales puedes llegar a un montón de gente, sea o no sea tu público objetivo, y además estás como que, o sea, esto afecta en tu decisión para el próximo candidato presidencial, por ejemplo. Esto afecta en tu decisión a la hora de votar. Entonces, Desde luego. ¿cómo la manipulación afecta el tema de la democracia, por ejemplo? Y claro, también a la confianza que le tenemos nosotros a los políticos. Sí. La manipulación lamentablemente afecta, Porque digamos, democracia hay, o sea, sí. la democracia está en que tú puedes ver el contenido de ambos bandos Sí. y tú eliges cuál es el que te gusta más. Sí. Pero no sabemos qué hay detrás de eso que estás leyendo. Yo te diría, Ana Sofía, que la manipulación incluso más que afectar a la democracia, afecta irremediablemente a la verdad, ¿no? Ok. Es un obstáculo que tiene la verdad, ¿no? O que tenemos los seres humanos para llegar a la verdad. Porque bien hemos escuchado por allí, probablemente un dicho incluso de nuestras abuelas, ¿no? Que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? O al menos Como pasa que a lo tener, manifiestas. sí, pasa a tener características de verdad, ¿no? Y en clases de opinión pública vimos reiteradamente cómo la gente asegura, tiene una creencia de algo Sí. que al final no hay ninguna prueba, ¿no? Y nos remitimos entonces ¿a dónde? Hasta la antigua Grecia. Ok. Platón, cuando habló de doxa, él no habló de opinión pública con ese nombre exactamente, sino que lo llamó doxa. Y decía, la opinión pública es un punto intermedio entre el conocimiento y la ignorancia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cosas que son ciertas. Ah, que es que fulano de tal es un gran artista. Sí, seguro, es un gran artista. Pero es que a fulano de tal se le atribuye esto y esto otro. Ok. Bueno, resulta que esto es verdad, pero esto otro no. ¿Me explico? Entonces, sí, las redes sociales y la manipulación específicamente dentro de las redes sociales y dentro incluso de las relaciones interpersonales se convierte en un atentado no solo a la democracia, sino en un atentado a la verdad. Porque termina dando por cierto o situaciones que no necesariamente son buenas. Diría Aristóteles que es una aproximación a la verdad. Ok. Porque es que en este caso la desventaja para la audiencia es que parten de un hecho real, ¿no? Parten de un hecho cierto. Por ejemplo, Ana Sofía y Juan Carlos estuvieron en un podcast. Ok. Sí, es verdad. Yo lo vi, yo me conecté, yo tuve oportunidad de ¿Hay verlo. Sí, prueba? estaba Ok. hay prueba. Ah, pero es que después del podcast se fue la luz y ocurrió tal cosa. No, eso no es verdad, eso no pasó. Pero la persona que vio solo un pedacito de la película dice, oye, debe ser verdad. Porque en efecto yo vi que ellos estaban juntos en un podcast. Ok. ¿Sí? No tienen la verdad absoluta. Absoluta. Claro, yo parto, o el manipulador parte de un hecho cierto, ¿no? Claro. Dice, sí, mira, los vimos. Y se montaron en un carro y tal. Sí, todo eso es verdad. Ahora, esa otra parte que le estás agregando es lo que es mentira. Ok. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Apelas a sentimientos
bajos, no éticos, temores, miedos, y terminas manipulando la verdad, tergiversando la verdad, y le haces daño a la verdad en general, pero en el caso de la política le haces daño a la democracia, porque además la democracia se caracteriza porque tú puedes en principio, en teoría, decir lo que quieras, tienes libertad de expresión para decir lo que quieras, y en esa libertad de expresión se dicen verdades, pero también se dicen muchas mentiras. Totalmente. ¿No? Sí. Ahora, ya va. Lo que pasa es que me da un poco de curiosidad porque tengo un amigo que estudia ciencias políticas. Sí. Y lo primero que le digo cada vez que le hablo de democracia es, la democracia no existe. O eso es como un sueño. Sí. ¿Qué piensas tú sobre eso? Así bueno, como bastante... A ver, no, pienso que, a ver, definitivamente sí existe. O sea, pienso que definitivamente hay sistemas de gobierno distintos, ¿no? Uno del otro. Que tienen como los polos a veces que se repelen y a veces se atraen, que a veces tienen algunas características que tú pudieras decir, bueno, pero es que no hay democracia pura. Claro. O no hay un régimen autoritario puro porque tiene matices, porque tiene... Sí, es verdad, la democracia tiene matices y a veces la democracia sirve para ejecutar acciones que van en contra de la propia democracia. Pero definitivamente un sistema político donde la gente pueda expresarse, donde la gente pueda participar, donde la gente pueda, por ejemplo, votar, donde la gente pueda opinar, sí existe. Y yo, bueno, con estas canas que ya tengo, ¿no? Ya con 50 años encima, con 5 décadas encima, no he conocido, estoy esperando que alguien me convenza, un régimen político o un sistema político distinto o mejor. Distinto lo he conocido, o he sabido de ellos, o he leído de ellos, o he vivido en ellos, pero mejor no creo que lo haya. Ok. Sí. Esa parte hay que tenerla en cuenta porque muchos dicen, qué mentira, la democracia igual no existe, ¿para qué voy a estar hablando de esto? Es que te cuento, y hablando de opinión pública, Ana Sofía, que es una creencia bastante popular en los jóvenes, ¿no? Sobre todo en las personas jóvenes, que ellos dicen, no, pero es que ¿qué importa el sistema político? ¿Qué importa el régimen político? Entonces pueden sentirse, sin meternos nosotros en esas profundidades, porque no es la idea del podcast, pero pueden sentir cierta... ¿como rechazo? Por el contrario, cierta atracción hacia algunos personajes en el mundo que se muestran con ciertos visos un poco quizás autoritarios, incluso aquí en América Latina. Pero no, profe, porque usted sabe que fulano de tal en yo no sé dónde, allá en El Salvador o por allá en tal sitio, por allá, porque a mí sí me gusta porque él es así de tal forma, ¿no? Entonces, bueno, valga el comentario para decirte que yo no creo en gente dura de un lado o del otro, mano dura de un lado o del otro. Yo creo que el pueblo tiene que ser ciudadano, tiene que expresarse, hay que tener flexibilidad. Y si tú no quieres que la ciudadanía se desborde y cometa errores propios de los sistemas de sistemas libertarios como la democracia, tienes que darle que entonces mucha educación. Total. Mucha educación. Totalmente. ¿Sí? Y yo creo que eso me lleva a la siguiente pregunta. A ver. Dice, ¿qué consecuencias tiene la manipulación política en la polarización social y la cohesión comunitaria? Bueno, mucha influencia, sobre todo en lo primero, en la Vamos a explicar división. un poco qué es la polarización social y la cohesión comunitaria como para... Bueno, primero polarización viene de polos, ¿no? Sí. De crear distintos polos, en este caso específico 2 polos, ¿no? Esa postura de buenos y malos, de nacionalistas, de republicanos, porque siempre le ponemos una etiqueta, ¿no? Azul y Los rojo, estigmatizamos, todo eso. azul y rojo, amarillo y verde, Exacto. negro y blanco, bueno y malo, patriota y traidor, pues esta serie de cosas que han pasado a lo largo de la historia, además en todo el mundo, ¿no? Total. Que no son nuevas. En la polarización, la manipulación tiene muchísimo que ver con eso, buenos y malos. Y muchas veces lo busca. Claro, o sea, es el objetivo. Claro, es intencional. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es causarle un daño a la víctima, ¿no? Al que recibe el mensaje. Con miedo. O dicho en el mercadeo, porque yo sí y tú no. Exactamente. Porque me compras a mí, porque a él no. Yo soy el bueno, tú eres Exacto, el malo, ¿no? Si tú te tomas mi refresco o te aplicas mi crema, te va a ir de maravilla.
Si te aplicas la crema de la competencia, lo más seguro es que te dé una urticaria o hasta te puede dar, qué sé yo, un cáncer de piel. ¿Me explico? Total, sí. ¿No? Juegas con el miedo de la persona. Pues lo mismo pasa también en la comunicación política. Si votas por mí vas a ser feliz, ¿no? Incluso fíjate qué manera tan irresponsable de decir las cosas, ¿no? Porque entonces tu felicidad personal, familiar, marital, económica depende de un candidato, ¿no? Si votas por mí vas a ser feliz. De alguien totalmente externo. Te devolveré la alegría. Pero si votas por el otro vas a ser una desdichada. El hecatombe, la tragedia. Y se ve también en religiones. Que por lo menos hay religiones que dicen, yo merezco el cielo porque yo estoy abocando a este porque Dios. Yo pertenezco a tal religión, sí. Y tú como no te mereces el cielo. Sí, bueno, a ver, como católico, allí te digo, voy a citar además a alguien que no sé cuándo va a salir el podcast, pero para el momento que lo estamos grabando falleció el Papa Francisco. Yo creo que él deja un gran aprendizaje de decir aceptémonos todos, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Un santo padre que flexibilizó, abrió las ventanas de la iglesia, los vitrales de la iglesia para todos, ¿no? O al menos eso intentó. De manera que ese maniqueísmo de que tú eres bueno, yo soy malo, de que o yo soy bueno, tú eres mala, o yo sí hago las cosas correctamente, o yo sí me gano el cielo porque pienso de tal manera y tú tienes el infierno ganado porque yo pienso que el Papa Francisco deja un aprendizaje interesante con eso y valga quizás la conversación para rendir homenaje a ese esfuerzo que hizo. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Por eso en parte a la polarización. Sí. Y ahora a la cohesión comunitaria. Como para que la gente lo entienda desde la base. A ver, a mí se me ocurre pensar que la manipulación puede servir a la cohesión si utiliza un elemento que es muy eficiente en opinión pública. ¿Cuál sería ese? El miedo. Okay. ¿Sí? El miedo. Resulta que estamos acá en este podcast, un grupo de personas. Si ustedes no hacen lo que yo digo, puede pasar tal cosa. Puede ocurrir un cortocircuito aquí en el estudio donde estamos realizando el podcast. Es mentira. No hay ninguna posibilidad de cortocircuito. Pero como yo estoy manipulando, yo utilizo el miedo como herramienta de manipulación y entonces nos cohesionamos todos porque si no nos cohesionamos corremos el riesgo de que ocurra un cortocircuito. Okay. Mejórame ese ejemplo y llévamelo a la política. Miren, señores, tenemos que unirnos, esto es muy típico en política, ¿ok? En manipulación política. Tenemos que unirnos porque tenemos un enemigo extranjero que quiere acabar con nosotros. Totalmente. ¿No? Sí, entonces nosotros como nación tenemos que unirnos. Ay, profe, pero no te metas en esas honduras porque... No, te voy a hablar de un tema que ocurrió hace muchos años, la Guerra de las Malvinas, en la Argentina, en el 82. El régimen militar argentino se inventó, toda la historia de manipulación con las Islas Malvinas. ¿Para qué? Para cohesionar al país. Terminó llevando al país a una guerra con el Reino Unido, con Gran Bretaña, que por cierto después perdió y que generó una serie de víctimas lamentables allí. ¿Cuál fue la intención? Cohesionar al país, llamar a elementos emocionales de patriotismo, por ejemplo, cohesionar al país y lo logró cohesionar. Okay. Solo que también debo decirte algo y es una buena noticia en esta conversación que estamos teniendo. La manipulación, que suele ser mentira, y como mentira al fin y al cabo tiene patas cortas. Total. A la larga, la manipulación sale a flote. O como cuando uno era niño y jugaba, que había ese dicho tan popular, la trampa sale, ¿sí? Al final la trampa sale. El manipulador o la manipulación, a la larga, más temprano que tarde, se termina notando y termina quedando al descubierto. Entonces, sí, la manipulación puede ser un mecanismo de cohesión cuando la usa sobre todo con el factor miedo. Si no nos unimos, tenemos un enemigo en común.
Fíjate cómo se ve eso en el colegio. Yo lo recuerdo en el bachillerato. La profesora no me quiere a mí, pero tampoco te quiere a ti. Si no unimos todo el salón y buscamos firmas y protestamos a la profesora, nos va a raspar a todos. No, mentira, la profesora no tiene nada contra el salón. Ah, tiene algo contra ti porque no estudias, ¿sí? Entonces ese manipulador o esa manipuladora termina poniendo a todo el salón en contra de la profe, logró una cohesión. Entonces sí, dentro de su estrategia de incidencia y de control, sí, puede terminar siendo un mecanismo de cohesión. De hecho, no sé si quieres entrar en esas aguas, pero yo tengo un ejemplo bastante mainstream. A ver. ¿Sabes qué? Tenemos tema Estados Unidos-China. China, sí. Donald Trump. Con todos los aranceles. Exacto. Puso toda esta locura de aranceles, sí, y los chinos dijeron, bueno, como yo no puedo importar a tu país, que me compren a mí directamente. ¿Y qué están haciendo? En TikTok. Todo mi TikTok. Al día siguiente, ajá, fueron videos de chinos diciendo que son parte de una empresa que manufactura X marca. Sí. Y te dice, lo que no vas a pagar es el logo de la marca. Me vas a pagar a mí, que te estoy dando la misma calidad, me estás pagando la mano de obra, pero como no me estás pagando el logo, yo nada más te lo voy a dejar al 2% del precio que sí, estás pagando en una tienda normal. Bueno, una estrategia de mercado, una estrategia comercial al fin y al cabo, ¿te parece eso propaganda? Porque muchas personas están cayendo. Sí. A ver, yo no, o sea, no digo que estén de un lado o del otro, sino que hay que ver las cosas objetivamente. Sí, claro. ¿Me estás vendiendo porque no puedes entrar al país? Sí. ¿O me estás vendiendo tu odio hacia este presidente? O un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Un poquito de las dos cosas. Pareciera que allí hay, digamos, una intención evidentemente comercial de yo salvar mi producto y entonces buscar una estrategia comercial que me permita abrirme a otros mercados o buscar otros socios comerciales, pudiera ser, pero pudiera entenderse también que hay la intención de, o sea, hago ambas cosas a la vez, ¿no? Además de diversificar mi estrategia comercial y mis potenciales socios o mis potenciales consumidores, también busco de generar daño en cuanto a la opinión pública, de decir, mira, todo esto está pasando por fulanito de tal, total, que generó estos aranceles y que al final no solo me están haciendo daño a mí, sino que además le están haciendo daño a los consumidores, ¿no? Exacto. Sí, perfectamente pudiéramos tenerlo como un buen ejemplo de donde hay un poquito de manipulación, hay un poquito de persuasión, porque seguramente hay elementos ciertos en el mensaje y hay un poquito de propaganda. Seguro. Totalmente. Y por eso es que traigo este ejemplo porque... Buen ejemplo, Ana. Se buen está ejemplo. dando en redes sociales. Sí. O sea, es algo que no es que están saliendo en una rueda de prensa, yo, China, voy a vender directamente al consumidor. No, sino que están yéndose desde lo que tenemos a la mano. Sí. Y es muy importante porque para nosotros que somos jóvenes y que somos las personas encargadas de dar el futuro que viene para los países, independientemente del país que seas, es importante que tú sepas qué es lo que estás viendo, qué estás consumiendo. Seguro. O sea, es evitar el efecto rebaño de todo el mundo va con China, entonces yo voy con China, vamos todos happy. No, pero también tienes que darte la oportunidad de ver qué pasa de un lado, qué pasa del otro, porque también puede ser X, no es por conspirar ni nada, pero puede ser una táctica que beneficia al país. O sea, es cuestión de analizarlo todo y por eso es que te pregunto, ¿qué tips les darías a las personas para identificar si me están manipulando o no me están manipulando o están tratando de persuadirme para yo caer en ese bando? Mira, estaba escuchando con mucha atención el análisis que haces, que me parece además muy acertado, y cuando hablaste del rebaño, me vino a la memoria Ortega y Gasset, cuando hablaba del hombre masa, ¿no? Que era ese hombre promedio, ¿no? Que lo van llevando como una oveja, digamos, al matadero, y que va siguiendo a la mayoría, siguiendo al rebaño, siguiendo la moda, porque todos están yendo. Él probablemente no se ha detenido a pensar si va por buen camino, si lo están llevando a un buen sitio, si lo están llevando a un sitio seguro o lo están llevando por el contrario del matadero, sino que él va siguiendo a los demás, ¿no? El hombre masa que decía Ortega y Gasset, ese hombre, digamos,
promedio. Frente a eso, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que es fundamental una palabra que empieza por C y que se la digo a mis estudiantes de comunicación social con frecuencia, que es ser curiosos, ¿sí? Un comunicador social, yo creo que un estudiante, todos en la vida tenemos que ser curiosos y más cuando estamos en la búsqueda de conocimiento, sí. Pero aún más, si quieres ser comunicador social, tienes que ser aún más curioso. ¿Qué es más que ser aún más curioso? Buscar más el conocimiento, buscar más la verdad, ser interesado en conocer un poco más, ¿no? Más allá de lo que te venden. Más allá de que si ves un rebaño que está caminando, siguiendo una ruta determinada, detenerte. Bueno, ¿por qué esta gente está yendo para acá? Observar el piso. Pero es que esta gente va en este camino y nos estamos manchando los zapatos. ¿No será que nos llevan a un lodazal? ¿No será que nos llevan a un matadero? ¿No será que, o sea, ser curioso, ser crítico? Desde luego tienes que tener mucho pensamiento crítico, mucha autocrítica incluso. Tienes que ser estudioso, investigador. Eso tiene que ver también mucho con la curiosidad. Y tienes que ser, Ana Sofía, también, y disculpa que lo diga, pero es que siento que es una postura reiterada en los jóvenes, tienes que evitar la flojera intelectual. Total. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, muchas veces, y esto es una de los temas negativos que ha traído las redes sociales, muchas veces nos quedamos con el titular, con la inmediatez. Fulano de tal hizo tal cosa. Ah, mira, que fulano de tal hizo tal cosa. Y no se van a leer el lee completo, ¿no? Lee el artículo completo. O, ¿por qué no? Contrástalo con otro medio de comunicación, ¿no? Que de con hecho, otro, la aplicación X está luchando en contra de eso porque ellos tienen la opción de que, bueno, estás leyendo un titular, tienes el link para entrar y leer, y si lo retuiteas sin haber entrado, él te dice como que, ojo, ya va. ¿Quieres leerlo primero y después compartirlo o qué? Sí, es una medida que creo que es acertada. No sé qué tan efectiva puede ser a la larga, pero en todo caso intenta advertir de que, bueno, mira, lee un poquito más antes de difundir algo incluso que probablemente no has leído, ¿no? Exacto. O no conoces, digamos, con la profundidad es suficiente. De manera que yo diría tener un poquito más un poquito menos de flojera intelectual, un poco más de curiosidad, un poco más capacidad de indagación, de investigación, de ver qué está sucediendo, porque, digamos, toda situación tiene dos caras, ¿no? Sí. Volvemos un poco al principio del podcast. Buscar a ese punto intermedio. Estás tan cerca del conocimiento, pero a la vez estás muy cerca de la ignorancia, ¿no? Entonces tratar de moverte un poquito más hacia el conocimiento, que la ignorancia. Claro. Lo ideal es para tener, digamos, control, un mejor control sobre lo que estás diciendo, sobre lo que estás opinando. Estos hechos recientes, hace poco se fue físicamente de nuestro mundo Mario Vargas Llosa. Sí. El intelectual peruano ganador en su momento del Premio Nobel de Literatura. Y tú veías las especulaciones en las redes sociales sobre el por qué falleció. Y encontrabas una serie de especulaciones que tú dices, Dios mío, pero que con qué irresponsabilidad dan por ciertos hechos que a ninguno nos consta, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces, bueno, yo creo que una buena forma de protegernos contra la manipulación definitivamente es ser curioso, indagar, investigar, no quedarse con el titular, ir un poquito más y mucho menos con la foto. No, imagínate. Porque a veces, bueno, la foto engaña. Ya con la inteligencia artificial ya podemos tener fotos de cualquier tipo. De cualquier cosa, cualquier cosa. Es como, o sea, ya los jóvenes, por eso digo, y hago énfasis en la importancia de nosotros entender si nos están manipulando o si no. Sí. Y por eso, como para concluir, te quería preguntar qué papel podemos jugar nosotros para luchar contra la manipulación. Nosotros, digamos, ustedes como jóvenes y como comunicadores sociales o interesados en el mundo de la comunicación tienen un papel muy importante que cumplir. ¿Cuántos jóvenes, hablemos de Venezuela donde estamos en este momento,
¿Cuántos jóvenes tienen la posibilidad de tener un espacio como el que tú nos presentas en Contravía, con toda esta tecnología y estos equipos y esta logística? Pues muy pocos, ¿no? Tú eres privilegiada. Entonces, bueno, usar ese privilegio la plataforma en favor de una comunicación más ética, en favor de impartir, digamos, conocimientos reales, ¿no? Hay una grandísima responsabilidad. Los jóvenes tienen una ventaja que ya no tenemos las personas de mi edad, que nosotros, es verdad, podemos tener la experiencia, pero ustedes tienen una cotidianidad, una sensibilidad para todos estos temas a flor de piel que uno ya quizás no tiene, ¿no? Ustedes ven un portal de noticias en una red social y ya dicen, esto no me huele bien, claro. Esta cuenta en Instagram es sospechosa. Ya se va viendo... Sí, mis hijos la tienen, yo a veces no la tengo, mi esposa tampoco, a veces vamos un poco más allá, pero indaga de qué se trata, ese medio de comunicación, qué sé yo, en República Dominicana sí, que podemos existe ver por lo menos y en tal. adultos mayores que ya se Nos creen cuesta cualquier un video poco de más, Facebook, sí, por ejemplo. Eso, nos cuesta un poco más. Ustedes tienen esa facilidad porque están más familiarizados con la cotidianidad en las redes sociales y entonces pueden ser de mucha utilidad en esta lucha contra la manipulación. Y yo diría algo más. Siempre duden. Okay. Siempre duden, ¿no? No es que sean mal pensados, pero sí muy maquiavélico. duden, sí. Siempre tengan la duda cuando se consigan con una noticia, con una información. Siempre vean un poquito más allá, porque la opinión pública está no cargada, está cargadísima sí. de cosas que no son ciertas, de medias verdades, de posverdades. Y entonces, pues lo más sencillo a veces es creerse lo primero que uno ve, sin pensar si esa foto es real, si esa foto es auténtica, en qué año y bajo qué contexto se dijo eso. Claro. Porque a veces se pueden decir cosas de hace 10 años, como exacto. si lo hubieras dicho hoy y en qué contexto lo dijiste. Pues ser un poquito más analíticos y un poquito menos opináticos. Totalmente. Creo que eso sería... Eso es importante. Y también la invitación aporte. Es para las... O sea, no juro tienes que ser un joven de 20 años para hacer esto. Incluso, si tú tienes el conocimiento de que algo es mentira, sí. y, por ejemplo, tu mamá o tu papá lo está replicando, agarrarlo de raíz y decirle, epa, esto no es así. Sí. Te estoy mostrando este otro lado para que veas que no, esto no está ocurriendo así, así que no mandes esa cadena, no mandes ese video, no compartas esto porque no está ocurriendo. Bueno, tú sabes que yo en mis clases de opinión pública, por allí hay unas personas, ¿no?, que son como una construcción intelectual que seguramente algunos hemos escuchado, que son las señoras del cafetal, ¿no? Sí. Que dicen cosas. Yo, para no meterme con la gente del cafetal, he preferido inventarme a la tía Gertrudis, ¿no? Claro. La tía Gertrudis es un personaje imaginario, no tengo nadie en la familia que se llame así, pero bueno, me he imaginado, he pensado. La típica tía que replica como un loro. Replica todo, ¿no? Y dice una cantidad de cosas y lo pasa a todos los grupos WhatsApp de la familia y tú dices, ay, Dios mío, pero tía, mi tía, ¿de dónde sacó eso, no? Totalmente. Y ella lo da por cierto. Y lo afirma y lo asegura. No. Entonces, bueno, ustedes los jóvenes tienen la posibilidad de, obviamente con el debido respeto, pues corregir a la tía Gertrudis para que esas cosas no sucedan, ¿no? Bueno, profe, muchas gracias por haber estado en este programa y siento que es información sumamente importante para todos nosotros quienes estamos en las redes sociales, pero al parecer no la sabemos usar del todo bien como creemos. Entonces, agradecido porque estuviste aquí. Gracias por invitarme. Espacio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Contravía.